Buenas tardes, mis estimados hermanos. Siempre es un placer y una bendición estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Siempre es un privilegio cuando el Señor lo llama a uno para estudiar, para escudriñar las Escrituras, para para confrontarnos a nosotros. Y el día de hoy es mi oración que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. El día de hoy nos vamos a estar concentrando en la carta a los colosenses. Y a mí siempre me gusta sentar el contexto de cómo fue escrita esta carta, a dónde, por quién, para quién, ¿verdad? Para que uno al estudiar las Escrituras siempre tenga una idea del contexto. Y lo que yo pude averiguar de Colosenses es que, bueno, el autor es Pablo. Pablo escribe esta carta desde prisión a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito principal de esta carta? El propósito principal es corregir y combatir errores que se estaban dando en esta iglesia eh, y exponer también que los creyentes tienen todo lo que se necesita en Cristo Jesús. Ese es el tema principal de esta carta, corregir errores, y ya vamos a ver qué errores, y exponer que los creyentes tienen todo lo que se necesita en este mundo, en esta vida, todo está en Cristo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que pasaba en este tiempo adentro de esta iglesia? Hermanos, adentro de esta iglesia habían infiltrados, ¿verdad? Entonces parte de la congregación eran personas que realmente amaban al Señor, pero también otra parte de la congregación, habían personas tal vez con unas intenciones incorrectas, habían infiltrados adentro de la iglesia. ¿Y qué querían hacer estos infiltrados? Estos infiltrados deseaban enseñar un sincretismo que combinaban ideas de otras filosofías, de otras ideologías, de otras religiones, como el paganismo, como el judaísmo, pensamientos griegos. Entonces, estos infiltrados estaban haciendo como un mix de teologías y de ideas, filosofías realmente contrarias al Evangelio de Jesucristo. Entonces, Pablo sabía esto y quería atacar este tema de manera frontal como normalmente le gustaba a Pablo, ¿verdad? Entonces habían estos infiltrados que querían combinar la verdad del Evangelio, la verdad que todos conocemos, eh, combinado con estas ideas raras, ¿verdad? Entonces Pablo quería eh, tocar este tema de estos infiltrados. Entonces, esto después fue conocido como eh, el gnosticismo, aquel tema famoso que muchas veces, y es una comunidad hoy en día real, los gnósticos, ¿verdad? Que como que creen de que hay un ser supremo, un ser superior, eh, ¿verdad? Y que no es el Señor Jesucristo. Entonces, Pablo quería atacar este tema de manera frontal. Todo esto lo platico y lo expongo para que nosotros tengamos contexto de qué es lo que estaba pasando en esta ocasión en la iglesia de Colosas. Entonces, algo que Pablo deseaba dejar claro es que solo al estar conectado con Jesucristo de manera sostenible, de manera directa, de manera permanente, a través de la fe se puede tener una vida eterna. Este es otro tema central que Pablo escribía a esta iglesia de Colosas, y solo con una continua conexión con Cristo cualquiera puede tener el poder para vivir eternamente. Entonces, más o menos, hermanos, era el contexto que estaba pasando en esos días en la iglesia de Colosas. Entonces,
vamos a estar estudiando lo que es Colosenses capítulo 3 del versículo 8 al 14. El tema central de este mes de mayo, imagínense, ya estamos finalizando el mes de abril y ya estamos en mayo. Cuando menos acordemos ya vamos a estar a mediados del 2022, medio año. Imagínense qué locura, cómo el tiempo está pasando de rápido. El tema central de la iglesia este mes de mayo es la familia 2.0. Y la familia 2.0, si ustedes se recuerdan, uno de los temas anteriores fue la familia. Y este mes vamos a ver, vamos a estar estudiando el tema en general en la iglesia, la familia 2.0. Y este mensaje yo lo quiero titular Las reglas del juego. Ese es el tema que yo le he titulado a este mensaje, las reglas del juego. Y usted sabe, a mí me gusta predicar y compartir de una manera tal que es sencilla, que es fácil de entender, palabras bastante fáciles de digerir, al grano y prácticas, ¿verdad? Entonces, Pablo en una sección de la carta establece una serie de normas para llevar una vida santa. Si usted se fija, yo estoy usando la Nueva Versión Internacional y en el capítulo 3 se titula Normas para una vida santa. Entonces Pablo, al escribir este capítulo 3, empieza a numerar una serie de normas para llevar una vida santa. Entonces, Pablo lista unas normas para vivir en santidad. Entonces, si usted se fija, por ejemplo, en el versículo, no vamos a ver estos versículos en particular, solo los quiero mencionar. Dice en el versículo 5, Pablo habla de inmoralidad sexual, Pablo habla de impurezas, Pablo habla de bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Entonces, Pablo empieza a listar todas estas normas, ¿verdad? Todas estas acciones que se deben evitar y también empieza a listar normas, ¿verdad? Entonces yo me quiero centrar en lo que dice el versículo 8. Entonces si usted tiene su Biblia ahí, vayamos al versículo 8 y dice: pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces nos encontramos, mi estimado hermano, con un Pablo que nos da normas, que nos da acciones para evitar, y también nos lista otra serie de normas. Y yo quiero centrarme en algunas, no en todas porque no nos va a dar tiempo, pero en algunas. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Yo quiero comenzar este punto número 1, o la primera regla. Y la primera es: debemos ser mansos. Esa es una regla que yo quisiera hacer énfasis. Debemos
ser mansos como este punto número 1 o esta primera regla, debemos ser mansos. Me llama la atención, mi estimado hermano, en el versículo 8 dice, pero ahora abandonen también todo esto. Y empieza con la palabra. ¿Con cuál palabra empieza? Enojo. Debemos abandonar esto, el enojo. Y es que en realidad, mi estimado hermano, como cristianos, debemos ser mansos. Y yo sé que a veces en nuestra familia, ya sea en la casa o en nuestra segunda familia, la iglesia, debemos ser mansos. El Señor, el Espíritu Santo, nos demanda a que tengamos una actitud mansa, una actitud apacible. Debemos ser mansos. Entonces, la pregunta que yo me hago a mí y que le hago a ustedes y que el Espíritu Santo nos está preguntando hoy en día es, ¿será que yo me enojo con facilidad? ¿Se ha preguntado eso, mi estimado hermano? ¿Será que yo en mi casa me enojo con facilidad? ¿Me enojo con mi esposa? ¿Soy de mecha corta, como dicen, que alguna cosita, boom, exploto? ¿Será que en mi casa con mi esposa yo me enojo con facilidad? ¿O con mi esposo me enojo con facilidad? ¿O con mis hijos? ¿Será que yo me enojo con facilidad? Cuando vengo a la iglesia, ¿será que me enojo con facilidad? Pierdo la paciencia rápido cuando voy entrando allá y veo algo que no me gusta. ¿Será que me enojo con facilidad? ¿Será que viene un hermano, el prójimo, y tal vez me dice algo que no me agrada? ¿Será que me enojo con facilidad? ¿Será que cuando subo aquí al segundo piso de la iglesia y me siento y tal vez no, la alabanza tal vez, porque la alabanza, mi estimado hermano, nunca va a ser perfecta, siempre hay dificultades. Las personas que se ponen aquí a alabar, tal vez el equipo a veces no funciona o la luz no se va o siempre hay complicaciones. Pero ¿será que yo me enojo con facilidad porque tal vez la alabanza no es aquella que yo deseo como fuese? ¿Será que me enojo con facilidad? ¿Será que cuando me quitan mi puesto habitual en la iglesia me enojo con facilidad? ¿Será que a veces el pastor tal vez no predica lo que yo deseo escuchar? ¿Me enojo con facilidad? Sí me estoy dando a entender. Dios nos llama a ser mansos. Dice Pablo aquí, abandonen el enojo. Déjenlo. Desháganse del enojo, iglesia. Es hora de escudriñar nuestro corazón y preguntarnos, ¿será que me enojo con facilidad? Soy mecha corta. Y eso debe cambiar en nosotros. El Espíritu Santo está llamándonos a ser mansos. Dios nos llama a ser mansos. ¿Sabe algo, mi estimado hermano? ¿Quiénes somos nosotros para enojarnos con facilidad? Si nuestro Señor es lento para enojarse, es lento para la ira, ¿quiénes somos nosotros para enojarnos? Dios nos llama a caminar mansos. Por eso dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es mansedumbre. Debemos ser mansos, debemos dejar el enojo. Sea como sea que salgan las cosas, es del Señor. O sea, no hay nada bajo nuestro control. El único que tiene el control 100% es el Señor, de mi vida, de mi familia, de la familia aquí en la iglesia. Él es el único que tiene el control. Y es nuestro llamado como regla, una de las reglas del juego es ser mansos. Punto número 2.
Segunda regla, no mentir. Punto número 2, segunda regla, no mentir. Dice Pablo aquí, en el versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Dejen de mentirse unos a otros. Dejen de mentirse unos a otros. Mi estimado hermano, yo me incluyo ahí. Yo he mentido. Le he mentido a mi familia, le he mentido a mis seres queridos, le he mentido a hermanos aquí en la iglesia. Y sabe que la mentira, cuando uno empieza a mentir, mi estimado hermano, eso es como una bola de nieve. Si usted miente una vez, lo más probable es que usted siga mintiendo. Y le digo, yo sé porque yo lo he hecho. Y uno va de mentira en mentira, uno se mete en una mentira, después se mete en otra mentira, después se mete en otra mentira, y cuando menos se acuerda uno está metido en una red de mentiras que uno a eso le va carcomiendo el corazón, no lo deja dormir a uno. Créame de que, y es seguro muchos de los que me están viendo se identifican, eso es veneno. Entonces, mi estimado hermano, dentro de la familia, ya sea en su familia núcleo, en su casa, o en la familia, aquí en la congregación, adentro de la iglesia, ¿qué dice Pablo? Dejen de mentirse unos a otros. La regla número 2, no mentir. Sencillo, fácil de entender. No mentir. Entonces, Dios nos llama a ser transparentes. Dios nos llama a ser transparentes con nuestras esposas, a ser transparente con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el prójimo, con los hermanos aquí en la iglesia. Dios nos llama a ser transparentes. Dios nos llama a no mentir. Dios nos llama a no mentirle al pastor, a no mentirle a los ministros, a no mentir a nuestro prójimo. Dios nos llama a eso. Y Pablo se los pone bien claro aquí a la iglesia de Colosas. Dejen de mentirse unos a otros. Punto número 3. Tercera regla. Acuérdese, estamos viendo las reglas del juego. Y estos son solo algunas que estoy ahí que me llamaron la atención. Regla número 3, ser amable. Sencillo, ¿verdad? Ser amable. Dice el versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad. Amabilidad. Me llamó la atención esta palabra, amabilidad. Hermano, estamos siendo amables. Estamos siendo amables en nuestra casa. Estamos siendo amables aquí en la iglesia. Con el cuerpo de Cristo estamos siendo amables. Dios nos llama a ser amables en nuestra familia núcleo y en la iglesia. Yo, como ustedes algunos saben, yo me dedico a dar capacitaciones, a dar talleres, a dar capacitaciones. Y una de mis capacitaciones más fuertes es la de servicio al cliente. Y yo siempre le digo a las personas, cada vez que doy esta capacitación, es que el núcleo del servicio al cliente es que nosotros somos permanentemente agentes de servicio al cliente, no solo en una empresa, no solo en nuestro trabajo, no solo en un negocio.
nosotros en nuestra vida, cada vez que interactuamos con una persona, nosotros somos permanentemente agentes de servicio al cliente. ¿Cómo debemos ser con esa persona? Debemos ser amables, debemos sonreír, debemos mirarlo a los ojos cuando estamos hablándoles, debemos ser cordiales, debemos ser educados. Si me estoy dando a entender. Entonces, esta tercera regla que nos pone Pablo aquí, ser amables. ¿Estamos siendo amables con las personas que nos rodean? ¿Estamos siendo amables adentro de la iglesia? ¿Estamos siendo amables en nuestra familia y en nuestra familia 2.0? Ser amables. Le vamos a poner un poco el acelerador, mi estimado hermano. Punto número 4 o regla 4, perdonarse. Punto 4, regla 4 de este juego, perdonarse. Dice el versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Que se perdonen. Dios nos llama a perdonar. Así como Dios nos perdona a diario, cada hora, porque nuestro corazón es malo, nuestra carne es mala. Así como Dios nos perdona día a día, ¿cómo no vamos a perdonar nosotros a nuestro prójimo? Dios nos llama a perdonar. Que no nos gane el orgullo, que no nos gane la carne. Debemos perdonar. Si hay alguna ofensa o algún perdón pendiente, hay que perdonar, ya sea en casa o ya sea en la iglesia. Hay que perdonarse, y Pablo lo deja muy claro aquí a la iglesia de Colosas y lo deja muy claro a la iglesia actual. Hay que perdonarse. Quinta regla, punto número 5. Hay que vestirnos de amor. Debemos vestirnos de amor. Versículo número 14 dice, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, nos dice Pablo. ¿Cómo nos vestimos de amor? Yo creo que cuando le preguntaron a Jesús, yo casi en todas mis prédicas digo esto, ¿verdad? Pero es que es el núcleo de todo. El Señor dijo, debemos amar al Señor, debemos amar a Dios, pero también les digo, debemos amar a nuestro prójimo. Y es que el amor es el núcleo de todo. Si uno tiene amor, es otro fruto del Espíritu. Si uno tiene amor, todas estas reglas que venimos señalando y todas estas normas que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Colosas, si nosotros tenemos amor, va a ser muy fácil, mi estimado hermano, ser mansos, va a ser muy fácil no mentir, va a ser muy fácil ser amable, va a ser muy fácil perdonarse. Hay que vestirnos de amor. Si usted tiene amor, si nosotros tenemos amor, todas las reglas se van a hacer fáciles. ¿Cuál es la conclusión, mi estimado hermano? Yo aquí les llamé reglas, pero en realidad, si Cristo reina en nosotros, todo esto va a reinar en nosotros. Se va a dar natural el ser mansos, se va a dar natural no mentir, se va a dar natural ser amables, se va a dar natural perdonar. Sí me estoy dando a entender. Entonces, la conclusión es, en nuestra casa,
en nuestra familia núcleo y en nuestra familia en la iglesia como cuerpo de Cristo, están todas estas reglas del juego. Pero si nosotros nos vestimos de amor, estas reglas serán fáciles. Sencillo, ¿verdad? Siempre es un placer estar compartiendo con ustedes, mi estimado hermano. El Espíritu Santo hoy nos está llamando a vestirnos de amor y a seguir todas estas normas. Yo le invito a leer el capítulo 3 completo, porque Pablo dice normas para una vida santa y después dice normas para la familia cristiana. Entonces las normas siguen, ¿verdad? Hay que vestirnos de amor para que estas normas se den con naturalidad. Voy a cerrar este tiempo en oración. Así que acompáñenme ahí donde usted está. Señor Padre, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Señor, te ponemos en tus manos todas estas normas que Pablo expresó a esta iglesia de Colosas y que está expresando también hoy actualmente en nuestra iglesia. Padre, ayúdanos a vestirnos de amor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a no mentir. Ayúdanos a ser amables. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a calmar nuestro enojo, a caminar manso, Señor. Ayúdanos, Padre, día a día, a sujetarnos y apegarnos a estas reglas del juego, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a hacer de nuestra parte y a dejar que el Espíritu Santo haga la suya en nosotros para vestirnos de amor, Señor. Gracias, Señor. Te ponemos el resto de la semana en tus manos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.